Los Corintios capítulo 15, del 1 al 28, de 6 en 6. Amén. Amén. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Amén. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Y el mensaje para esta semana se titula ¿Es Jesús Dios? Preguntar si Jesús es Dios no es una pregunta nueva. Ha resonado por siglos y sigue siendo de gran importancia. Conforme se responda, se tendrán o no una serie de valores, la creencia o no sobre una eternidad. También está en juego la creencia en el pecado y la manera de ser salvo. La respuesta que se dé es decisiva para esta vida y la porvenir. ¿Es Jesús Dios? El hinduismo considera a Jesús como un avatar o maestro espiritual elevado, un ser iluminado, como un sadhu, o incluso un avatar menor. Pero, aun cuando le respeta, lo integra en un marco politeísta no dualista,
donde múltiples manifestaciones divinas son válidas. El budismo lo ve principalmente como un maestro compasivo y sabio, cuyas enseñanzas éticas coinciden en parte con las budistas, pero no como divino. El budismo no acepta un creador omnipotente, por lo que la concepción de Jesús como hijo de Dios no se sostiene en su cosmovisión. El judaísmo considera a Jesús un rabino o predicador judío, si acaso, pero no el Mesías ni hijo divino. Rechaza su divinidad y la Trinidad por contravenir el monoteísmo estricto. Espera aún al Mesías que traerá paz universal. El Islam respeta a Jesús y le llama Isa como profeta importante, nacido de la Virgen María, Mesías y hacedor de milagros, pero no hijo de Dios ni parte de una Trinidad. Niega su crucifixión y resurrección y sostiene que no fue divino, sino un mensajero precursor de Mahoma. Los testigos de Russell creen que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, la primera creación de Jehová, el Verbo, Miguel el Arcángel, pero no Dios Todopoderoso ni parte de una Trinidad. Fue resucitado como criatura espiritual, no en cuerpo físico, y rechazan su divinidad coigual. Los agnósticos no afirman ni niegan conocimiento sobre la naturaleza divina de Jesús. Algunos lo ven como figura histórica o maestro moral, pero sin posición doctrinal sobre su supuesta divinidad, por considerarla incognoscible o no verificable. Los ateos ven a Jesús como un personaje histórico o mitológico, humano, sin atributos divinos. Para el ateísmo, las narrativas sobrenaturales son construcciones humanas. Jesús es a lo sumo un predicador judío del siglo I, pero no hijo de Dios ni redentor. Bueno, los bautistas creemos que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, plenamente Dios y plenamente hombre, quien murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad y resucitó corporalmente, siendo el único camino de salvación por gracia mediante la fe. Y esto contrasta con todas las visiones anteriores, que en distintos grados niegan su divinidad exclusiva, su resurrección corporal, su unicidad como Salvador, o todas estas cosas. Y una vez más cito a C.S. Lewis, porque tenía razón. En su libro Mero Cristianismo, dijo: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios? O de lo contrario, ¿fue un loco o algo peor? Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Eso viene del Mero Cristianismo de Charles C.S. Lewis. Mi respuesta no puede basarse en opiniones culturales, emociones religiosas o tradiciones heredadas. Debe ser conforme a la revelación de Dios en las Escrituras. Así que vamos a ver qué encontramos en ellas. Y el primer punto son sus atributos. Colosenses nada más tiene una. Colosenses 1, 15, 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él el reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre, su cruz, por medio de él repitió, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y Pablo aquí en esta epístola menciona 7 características propias de Cristo que lo capacitan para detentar la preeminencia. La imagen de Dios, Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El primogénito de toda la creación, Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El creador del universo, Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cabeza de la iglesia, Efesios 1:22 al 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El primogénito de entre los muertos, Hechos 26:23. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. La plenitud de Dios, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y quien reconcilia todas las cosas, según a los Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Y no hay en ningún otro pasaje de la Escritura una lista comparable de tantas características de Cristo y su deidad. Cristo es el supremo soberano del universo. Cristo es eterno, Juan 1, del 1 al 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que, perdón. Él estaba en el principio con Dios. Así que cuando declaró antes que Abraham fuese, yo soy, vean Juan 8:56 al 59. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Cuando dice yo soy, es un título de la deidad. Vean Isaías 41:4. Quien lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Isaías 43:11 al 13. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?
Juan 8:28. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, como mi Padre me enseñó. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, pues la respuesta de los judíos fue quererlo apedrear, porque ellos entendían que estaba usando el yo soy como se usa en el Antiguo Testamento, el nombre divino revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Y dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y entonces estaba afirmando su eterna preexistencia e identidad con Dios, porque este yo soy en hebreo lo podemos traducir como yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré, yo fui el que soy, yo fui el que seré, o también puede ser yo soy el que seré. Entonces puedo conjugarlo de todas estas diversas maneras, y eso me habla de la eternidad, porque aparte el yo soy solamente Dios lo puede conjugar, porque Él es eterno. Jesús ejerce autoridad divina y recibe adoración. Juan 20:28. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto y has creído? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no ven y sin embargo creyeron. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad, eres Hijo de Dios. Amén. Y recuerden cuando Pedro... Bueno, ahora continúo aquí porque si no me voy a desviar como un conejo. Perdona pecados. Marcos 2:5-7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tiene potestad para juzgar al mundo. Juan 5:22. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Amén. Entonces, en la primera venida, Jesús vino como Salvador. Vino como el Cordero. En su segunda venida, no viene el Salvador, no viene el Cordero. Viene el León de la tribu de Judá. Viene el Juez. Y cuando vemos todas estas prerrogativas y estos títulos que estábamos viendo arriba, la Escritura la reserva solamente para Dios. Los atributos de Jesús son divinos. Ahora vamos a ver sus títulos. Tito 2:11-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos humanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos por toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Entonces Jesús es llamado Dios. En griego usa Theos. Vean Juan 1:1.
ello existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Juan 20, 28. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Y esa confesión fue aceptada como verdadera por Jesús. Jesús es llamado Kyrios. Este título es usado en la Septuaginta para traducir el tetragramatón, el nombre sagrado, las 4 letras, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, que es una Y, una H, una W, una H, o una J, una H, una V chica y una H. Y se aplica directamente a Jesús. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Filipenses declara que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, cumpliendo la profecía de Isaías 45, 23. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Amén. 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 Y tenemos que Cristo es el título que más a menudo se adjunta a su nombre. El término griego Christos traduce el término hebreo Mashiach, Mesías, el ungido, o como decía la abuelita de un amigo judío mesiánico, el untado. En el Antiguo Testamento es un título del rey davídico y una figura para el Redentor prometido de Israel. Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes estaban unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Salmo 18:50. Grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y las raíces de la palabra de Mashiach, Mesías, ungido, se encuentran en la antigua práctica de ungir a un rey para consagrarlo por su servicio real. Ahora, había 3 cargos en el Israel del Antiguo Testamento que fueron marcados por la unción del aceite: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Como tal, este título del Nuevo Testamento para Jesús implica mucho sobre su identidad y misión, porque en el Antiguo Testamento no voy a encontrar a alguien que tenga estas 3 funciones de profeta, sacerdote y rey, pero en Jesús sí las encuentro. Los títulos de Jesús son divinos. Ahora tenemos su filiación. Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Los judíos entendieron que cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno, era una afirmación de igualdad con Dios. Y por eso quisieron apedrearlo, por lo que ellos consideraban una blasfemia. Ahora, Jesucristo no es solo un representante, es la revelación visible y perfecta del Dios invisible. Juan 14:9.
Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno, en griego se lee ego ke o patir en esmen. Y cuando tradujeron esto al hebreo en la Brit HaHadashah, el Nuevo Testamento judío, queda como Beani, Behaaf, Ejad. Y aquí me voy a poner un poco gramatical, pero es que vale la pena. Entonces en hebreo dice va ani, en griego dice ego. Si traduzco el hebreo dice y yo, y en español dice yo. En hebreo dijo be haaf, lo que en griego había dicho que o patir. Y en las dos se traduce y el Padre. Y después en hebreo dice ejad, y en griego dice en, uno. Y en hebreo no ponen el somos como en griego, que es esmen, porque el verbo ser o estar no existe en hebreo. El único que es y está es Dios. Entonces cuando yo quiero decir en hebreo yo soy, yo nada más diría ani, yo. ¿Tú qué? Pues yo. No soy, ¿no? Ajá. Entonces, el verbo somos en griego aparece explícitamente, esmen. Y en hebreo se sobreentiende, como es normal en oraciones nominales. Uno, ejad y en. Ambos usan un término que indica unidad, pero no identidad personal. En griego, en está en neutro, lo que señala unidad de esencia, sustancia o naturaleza. Eso significa, más bien, esto no significa que Jesús y el Padre sean la misma persona. Y entonces, si lo vemos con un sentido teológico, la frase no afirma somos una persona, sino somos uno en esencia, en obra, en poder. Y esto explica por qué el versículo siguiente de Juan 10:30, del Juan 10:31, muestra una reacción inmediata de acusación de blasfemia por parte de los judíos. El Shema, que los judíos piadosos repiten en la mañana y repiten en la noche, y que su deseo es morir con él en los labios. Citando Deuteronomio 6:4 en hebreo dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que traduciendo literalmente es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y la clave es la palabra Echad, que significa uno en sentido de unidad. Y puede referirse a unidad compuesta, pero no necesariamente a singularidad absoluta. Porque si Moisés hubiera querido expresar una unicidad absoluta, el hebreo tiene un verbo que es yahid, pero ese no se usa en el Deuteronomio 6:4. Así que en Juan 10:30, cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno, Jesús no dijo somos una sola persona. Ese somos uno es en el mismo sentido fuerte de unidad que Israel confiesa en el Shema. Somos una esencia, somos una misma esencia, una misma sustancia, una misma naturaleza. Luego entonces, la filiación de Jesús es divina. Pero hay otro punto, como conclusión, y no porque sea la conclusión es menos importante, la encarnación. 1 Timoteo 3:16. Es que con el calentadorcito y así. Te escribo estas cosas
Es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. El misterio de la piedad. El Verbo se hizo carne. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Verbo se tabernaculizó. Tomó un tabernáculo, tomó un cuerpo. La divinidad eterna del Hijo asumió una humanidad completa y real. No como dicen los gnósticos, no, parecía que tenía un cuerpo, pero realmente no lo tenía. No, por supuesto que lo tenía. Por eso Juan en su epístola dice, lo que yo palpé. Y me podría decir, yo oí latir su corazón. Entonces, asumió una humanidad completa y real sin dejar de ser Dios. Esto no fue una apariencia, sino una unión hipostática. Y este es un término dominguero. Es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, divina y humana, que en la teología cristiana se atribuye solamente a Jesús. De esta manera, Cristo es Dios en la carne. Es plenamente Dios y plenamente hombre. Pero veamos qué dice Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Me puedes repetir la palabra? Es hipostática. Hipostática. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Esta porción se conoce como la kenosis. Viene del verbo vaciar, porque dice, siendo en forma de Dios, se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, al hacerse hombre, sin dejar de ser Dios, por decisión propia, por igualarse con cada uno de nosotros, decide no hacer uso de sus atributos divinos. Porque si hace uso de sus atributos divinos, pues que sí, qué chiste. Tú tienes algo que yo no tengo. Entonces, su humillación voluntaria no niega su deidad. La confirma, mostrando que su igualdad con Dios no era algo que aprovechó para su beneficio, sino que usó para servir y redimir. Los atributos, títulos y la filiación de Jesucristo presentan una evidencia bíblica que no permite definir a Jesús solamente como un profeta, un rabí notable o un maestro moral ejemplar, porque Él es Dios encarnado, el creador que entró en la creación, el eterno que se sumergió en el tiempo y el santo que cargó nuestro pecado. Pero si Jesús no es Dios, vamos a leer de nuevo 1 Corintios 15, 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa,
todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Amén. Entonces, si Jesús no resucitó, pues no era Dios. Entonces su muerte carece de valor redentor infinito. Su resurrección, pues no la hubo. Entonces no hay victoria divina sobre la muerte. Y nuestra fe estaría en un hombre y no en el Dios que salva. Pero la Escritura proclama que Jesucristo es Señor y Dios, digno de toda adoración, confianza y obediencia. Además, Jesús dijo que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y lo demostró resucitando. Entonces déjame preguntarte, ¿le adoras como Dios? Y muchos van a decir sí. Y ahí viene la mejor. ¿Le obedeces como Señor? Porque es muy fácil decir, Jesús es mi Señor y Salvador. Yo digo, tu Salvador tal vez, pero tu Señor está por verse porque no veo que obedezcas. Y otra pregunta, ¿confías en Él como tu Salvador eterno? Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir, proclamar y adorar a Jesús como lo que verdaderamente es, Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador del mundo y Rey eterno. La Biblia dice, Jesús es Dios. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a diferencia de tantas y tantas generaciones que tuvieron que leer en rollos, en material que se deshacía rápidamente, nosotros la tenemos ya en un solo libro, la tenemos ya electrónicamente, la tenemos en diferentes traducciones, en diferentes versiones, cada cual nos va enriqueciendo más en su entendimiento. Te damos gracias, Señor, por aquellos que estudian los idiomas originales para darnos una explicación más clara de lo que significa cada palabra y por qué es importante lo que dice en el original. Gracias por aquellos traductores que son fieles a lo que tu palabra dice. Y Señor, permítenos ser, como Pablo decía, las cartas en las que el mundo lee respecto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Espero que leas la Biblia, porque la Biblia es la que te enseña que Jesús es Dios. Shalom, shalom. Estamos despedidos.